Tips rápidos para evitar el sarampión. Vacúnate. 2 dosis de la vacuna triple viral protegen completamente. Lávate las manos. Mantén higiene constante. Evita contacto con enfermos. Mantén distancia y buena ventilación. Cúbrete al toser o estornudar. Usa pañuelo o el codo. Evita aglomeraciones en brotes. Reduce riesgo de contagio. Consulta al médico si hay síntomas como fiebre, manchas en la piel o tos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestra mesa de conclusiones. Y bueno, doctor, sabiendo que pues sarampión se presenta como muchas enfermedades con fiebre, con exantema, ¿cómo pudiéramos diferenciarla de otras enfermedades exantemáticas? Bueno, es una pregunta que es todo un reto para el médico clínico, pero principalmente recordar que cuando hay una enfermedad exantemática, el sarampión tiene la característica de empezar con lesiones en la cara y luego va descendiendo, es decir, es céfalo-caudal. Otro grupo de enfermedades, la mayoría de las veces la distribución es alrededor del abdomen y luego va hacia afuera. Eso pudiera ser un tip interesante. Segundo, pueden aparecer unas manchas dentro de la cavidad oral que se llama enantema, que se llaman manchas de Koplik y que están por arriba del segundo molar, en donde aparecen algunas manchas blanquecinas. Eso nos pudiera ayudar cuando hacemos la exploración física a tratar de determinar si se trata de sarampión. Y la otra parte es el periodo prodrómico, en donde hay salida de lagrimeo importante, una secreción nasal también importante y la fiebre que ya comentamos de 4 días. El resto de enfermedades exantemáticas es un tanto difícil de hacer diferenciación porque pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo. De hecho, hay alguna enfermedad, como por ejemplo se llama exantema súbito, en el que el paciente tiene fiebre 3-4 días y de repente aparece el rash, pero se generaliza muy rápido, no tiene ese orden del sarampión. El reto también es que teníamos muchos años que no se veían casos de sarampión y sí se empezaron a ver enfermedades que dan exantema, como enfermedad de Kawasaki, por mencionar alguno, y que representa un reto. Quien no ha visto un sarampión, pues nada más recuerde que es fiebre y el exantema empieza en la cara. Ahí sospéchelo y hay ganglios detrás de los retroauriculares que se llaman. Ahí es donde debemos de decirle, no solo a los médicos, porque este es un programa que llega a la comunidad abierta, a la mamá, que siempre está muy al pendiente, papá, si su hijo empieza con ese rash, mejor acude al médico. Y si tiene fiebre, entre los primeros síntomas, mejor vaya al médico. Porque en la historia clínica que hacemos nosotros, preguntamos qué factores de riesgo puede tener. Lo voy a ligar a esto, mire, doctora Anaí. Hay casos que ha habido en escuelas primarias en que empiezan con fiebre o una enfermedad respiratoria y los mandan a la escuela. Ese paciente puede estar en periodo de incubación de sarampión, dependiendo de los factores de riesgo. Entonces aquí la recomendación es, si está enfermo, primero no lo mande a la escuela, mejor haga cita con el médico o llévelo a su centro de salud o al Seguro Social para que sea revisado, preguntado sus antecedentes y saber si representa un riesgo el mandarlo a la escuela. 2. En las escuelas han hecho medidas muy interesantes y que hay que aplaudirlas. Esto quiere decir, han cerrado grupos o han suspendido clases. Citaré el ejemplo de un alumno a nivel bachillerato universitario. Para no decir el nombre de la escuela, cerraron la escuela por 10 días. Y eso está excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que cada uno en su casa haga la vigilancia epidemiológica de ver si aparecen síntomas o no. Y segundo, evita la transmisión al resto de sus compañeros. Eso es algo que deberíamos hacer rutinariamente, no solamente por el sarampión. Si alguien está enfermo, mejor no mandarlo. Debo de entender que hay situaciones en las que mamá, papá trabajan y no hay dónde dejar al niño, ¿no? Eso es entendible, pero forma parte del contexto social de cada familia, por decirlo así. En cuanto al esquema de tratamiento, ¿hay algo que algorítmicamente para la población médica y obviamente para la población familiar? Porque obviamente, desafortunadamente en nuestra sociedad, el fenómeno de la autoprescripción sigue y seguirá mientras no tomemos otro tipo de medidas, pero es algo que desafortunadamente a veces la gente no entiende, pero creo que vale la pena entender que parte de lo que se aborda médicamente existe ya un esquema establecido, que es la vigilancia y los síntomas, ¿no? Así es, y recordar que para sarampión no hay un antiviral efectivo.
a pesar de que tenemos varios antivirales en la argot médico para recetarlo, ninguno es efectivo contra ese virus, motivo por el cual no requieren ningún tratamiento antiviral. Como parte del manejo de los pacientes se les da dosis de vitamina A a dosis altas porque tiene cierta protección en el aparato respiratorio y gastrointestinal. Es lo único que está indicado. Pero de ahí en más no hay ningún medicamento más que controlar los síntomas. Si hay fiebre, dar un antipirético, ¿no? Si hay dolor de cabeza, pues dar un analgésico. Si hay malestar general, igual. Pero no hay un tratamiento específico. El reposo, la buena hidratación y la buena alimentación es parte fundamental. Y por supuesto el aislamiento, las medidas generales que tenemos, y lo hemos dicho en las enfermedades respiratorias, ¿no? Lavarse las manos, usar los geles, hay que sacarlos de donde los tenemos cuando tenemos un enfermo o si nosotros mismos nos enfermamos. Uso de cubreboca, importante. Evitar saludar de besos si uno está enfermo. Toser y estornudar con el método de etiqueta hacia adentro del... Y obviamente si uno utiliza paños desechables, Kleenex, pues bueno, tirarlos, ¿no? Y lavarse las manos. Creo que son las medidas de contención importantes. Ya las medidas que corresponden al sector salud para hacer una red de contención, que así se llama la palabra, contener el brote, pues eso le toca a las autoridades sanitarias, pero hay que colaborar con ellos. Y estas medidas que he dado es parte de colaborar justamente con eso. Y sobre todo revisar los esquemas de vacunación. Y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante para usted que ve el programa. Si tiene duda, mejor vacúnese. Y esperemos que cuando acuda al sector salud, reciba la vacuna, porque en algunas ocasiones podemos tener el caso de que llegan y dicen, no, usted ya tiene las 2 dosis, o si no tiene duda, a lo mejor no lo puedo vacunar, o si recibe algún medicamento, o si hay alguna enfermedad. Eso debemos de aceptar que se da en algunas unidades, pero si eso pasa, doctor Julio, doctora Anaí, mándenmelos, yo los vacuno. Yo tengo vacuna y con todo gusto los vacunamos sin ningún problema, o los derivo a un lugar en donde sé que sí los van a vacunar y no les va a costar la vacuna. Y que estoy convencido, doctor, que por el tipo de preguntas que nos hacen en la clínica los pacientes, que obviamente nuestro grupo de pacientes renales, trasplantados, diabéticos y con enfermedades autoinmunes, son un grupo de mayor riesgo y son la gente que de repente se inquieta más, ellos y sus familiares, sobre cómo manejarlo. Y también, aunque uno vive en el mundo médico, el decirles con certeza todo este tipo de información y después de venirla a reafirmar aquí en espacios televisivos en donde le difundimos a través de medios masivos, hacerle entender a la gente que cuando tengamos la duda, claro, vacunarnos. Tengo una condición, me pongo una tercera vacuna, no pasa nada. No voy a perder ni inactivar esa información que yo ya tomé como inmunidad adquirida a través de la vacuna y no voy a cambiar el pronóstico de mi enfermedad, pero sin embargo, tomar medidas de aislamiento cuando tenemos la sospecha de que alguien que tenga una condición infecciosa y si no sabe si es sarampión, que se recluye en su casita, que se cuida y que obviamente evite tener contacto con alguien de riesgo, ¿cierto? Sí, es cierto. Y de hecho, en algunas ocasiones que también ligo a la respuesta, doctora Anaí, es que a veces nos hablan a los que sí vimos sarampión en algún momento para ayudar a diferenciar si realmente estamos ante un caso de sarampión. Y claro, obviamente las pruebas laboratoriales que son necesarias para confirmar el caso, esas son imprescindibles, ¿no? Pero eso ya le toca al sector salud o a uno como médico o a su médico cuando lleva a su niño de pedir pruebas si tiene dudas al respecto y notificar. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Si a mí me llega un paciente con sospecha, tengo que tomar el teléfono y notificar a la Secretaría de Salud porque le tienen que dar vigilancia. ¿Hay algún estudio serológico que se haga para sarampión? Es una pregunta que también nos la han hecho a través de la consulta. Sí, claro, sí lo hay. Hay determinación de PCR, se llama por técnica, y nos puede dar justamente el diagnóstico de sarampión. Todos los casos que se han reportado en la República Mexicana y en Latinoamérica son confirmados por laboratorio, no solamente por la clínica. ¿El panel respiratorio que se utiliza en los hospitales por hisopado, lo reporta sarampión? No, habría que pedir específico para sarampión. Pues creo que es un tema muy interesante hablar sobre esto y creo que la gente que nos ve a través del programa lo cacha. Y bueno, vamos a hacer el glosario con Lalo y con Javier. Continuamos en Torre Médica. Continuamos. Continuamos con más de este lado del estudio. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Torre Médica, su programa de especialidades. En esta sección, el glosario médico o lo que quisieron decir hoy
con nuestro invitado y por supuesto acompañado del doctor Julio y la doctora Anaí, hablando sobre sarampión. Me da mucho gusto saludar en este espacio de trabajo a Javier Martínez. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lalo? Muy bien, listos para tratar de traducir y entender mucho mejor, porque al final del día eso es parte de la esencia de este concepto, parte obviamente de los conceptos que se estuvieron trabajando. Y el primero es sarpullido. Estuvimos hablando de sarampión. ¿Qué es el sarampión? Bueno, ya lo estuvieron platicando, pero concretamente esta última palabra, sarpullido, es esa irritación en la piel que suele provocar o que la podemos ver como pequeñas manchitas, ¿no? Rojas. Ok, seguimos con conjuntivitis, la cual es la irritación de la zona blanca y el párpado en el ojo. Esto se puede dar por diferentes factores y se puede ver acompañado de irritación, comezón, incluso lagrimeo del mismo ojo. Otra de las palabras que vamos a intentar traducir al español son manchas de Koplik. ¿Qué son las manchas de Koplik? Claro, bueno, pues son esos pequeños puntitos blancos al interior de la mejilla y es una, ¿cómo decirlo? Es una señal temprana de que estamos por padecer o tener sarampión. Ok, seguimos con antivirales, los cuales son fármacos utilizados para combatir alguna infección contra un virus. Esto para que la enfermedad tenga una resolución mucho más rápida y los síntomas no empeoren. Inmunización es ese proceso a través del cual una persona busca hacerse resistente a cualquier enfermedad, y las vacunas, como se trabajó a lo largo de este programa, juegan un papel muy importante. Y terminamos con exantema, la cual es la presentación de ronchitas, marcas rojas en el cuerpo que se presentan por diferentes factores. En este caso podría ser por una infección viral o incluso por una reacción alérgica. Y con esto estamos llegando al final del glosario médico y también al final de Torre Médica, agradeciéndole nuevamente que nos permita acompañarle. Y recuerde que estamos presentes en las redes sociales, en YouTube. La siguiente semana tenemos una cita para compartir más temas de su total interés. Javi, muchas gracias. A ti, Lalo. Gracias, que tenga excelente día.